Vamos a orar primero, ¿sí? Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos exaltar tu nombre, Señor, y porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Gracias por estos tiempos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque podemos compartirla y escucharla, Señor, con libertad. Queremos valorar eso, Señor, y atesorarlo, Señor. Y todo lo que hoy nos vayas a hablar, Señor, queremos ponerlo por obra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿se acuerdan en dónde nos quedamos? Ya tiene algunas semanas que fue la última enseñanza sobre el tema. ¿Pero alguien? ¿No? Bueno. Estamos en Hechos 27, 39 al 44. Ese va a ser nuestro texto base. Y dice así, yo lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva y usted sígame en la que tenga. Dice así: cuando amaneció, aunque no podían reconocer la tierra, vieron una bahía que tenía playa y hacia allá decidieron arrimar el barco a como diera lugar. Cortaron las cuerdas de las anclas y las dejaron caer al mar. Soltaron los remos que los guiaban el barco. Luego alzaron la vela delantera y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar un banco de arena y se atascó. La parte delantera se encajó en el fondo y no se podía mover. La parte de atrás se hacía pedazos por la fuerza con la que las olas golpeaban. Los soldados querían matar a los presos para que ninguno se escapara nadando. Pero el capitán de los soldados, para salvarle la vida a Pablo, no se lo permitió. Les ordenó a todos que los que supieran nadar saltaran primero al agua y que los demás salieran agarrados de las tablas o de los pedazos del barco. Así fue como todos llegamos a tierra sanos y salvos. El tema de hoy se llama el naufragio y el subtema que le di se llama madurando nuestra fe en medio de la tempestad. Pero primero vamos a ver un pequeño contexto de lo que estuvimos viendo hace unas semanas, porque ya son como unas 3 semanas de la última vez que vimos qué pasó con Pablo. Bueno, recordemos que, Pablo, después del juicio que tuvo, apeló al César, y eso significaba que iba a ir a dar su declaración a Roma. Ellos no estaban en Roma. Sin embargo, como apeló al César, tenían que llevarlo para allá, para que allá diera su defensa delante del César y no delante de la gente con la que estaba, con el Félix y con los judíos que lo acusaban, sino ya directamente se fue con el más importante. Vimos que para llegar a Italia, pues embarcaron en un barco y se fueron a la mar, y vimos también que una serie de problemas empezaron a pasar allí. Sabimos que no fue un viaje tranquilo, fue un viaje con bastantes problemas. Vimos que se presentaron vientos fuertes. También vimos que tenían una presión de tiempo, o sea, tenían que llegar en cierto tiempo a un puerto seguro. De hecho, llegaron a un puerto que se llama Buenos Puertos, que no era tan buen puerto. Y Pablo insistía en que ahí se quedaran. ¿Por qué? Porque Pablo veía el riesgo que podían correr. Sabía que si seguían adelante había peligro. Sin embargo, vimos que el capitán del barco, los dueños del barco y el capitán romano que lo custodiaba, pues no quisieron seguir adelante. Y pues gran error, ¿no? Las consecuencias de esto fue que el barco naufragó. No sé quién haya estado alguna vez en un naufragio. Y si, aquí Pedro. Bogdan dice que 3 naufragios y varios mareos. Pero un naufragio es algo muy riesgoso. Vamos a ir viendo cómo su vida corría peligro y los tripulantes sabían esto. De hecho, vamos a ver que la tripulación estaba llena de miedo.
estaban aterrados, o sea, creían que iban a morir. De hecho, no comieron por estar trabajando para que el barco no se hundiera. Y dice alguna de las versiones que estaban llenos de miedo. Sin embargo, Pablo estaba tranquilo, confiando en el Señor. No quiere decir que Pablo fuera alguien, o sea, que no fuera humano, no, de ninguna manera, pero él sabía en quién estaba confiando. Y sabía que no solo si vivía, para el Señor vivía, y si moría, también. Así que Pablo estaba tranquilo con ello y sabía que Dios le había dicho que iba a llegar a Roma delante del César, y estaba tranquilo en eso. Iba a llegar. Si Dios le dijo eso, iba a llegar. Y antes de continuar con el texto que vimos al principio, con nuestro texto base, vamos a ver 3 historias. La primera historia, vaya yendo para allá, es Mateo 8. Vamos a leer del 23 al 27. Son 3 tempestades. Esta es la primera tempestad, por si anota. Me dice cuando esté ahí, ¿sí? ¿Ya estamos ahí? Muy bien, qué rápido desenfundan. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hemos leído seguramente muchas veces esta historia. Seguramente desde los salones de niños, los que ya llevamos muchos más años, ya nos la sabemos. Sin embargo, esto es una realidad y tenemos que ubicarnos dentro de ella. Vemos que aquí, que en contexto, venían de despedir a las multitudes. Vemos que Jesús pues tenía bastante trabajo. Multitudes se juntaban con él y la labor era grande. El ministerio era algo, una obra bastante, era mucho trabajo. Y vemos que Jesús pues terminaba cansado. Se fue a dormir a una parte de la barca porque por lo mismo ya tenía sueño, fue a descansar. Sin embargo, vemos que a la mitad del viaje del mar se levantó una fuerte tormenta. Y vemos que fue tan fuerte que los discípulos creyeron que el barco se podía hundir. ¿Y por qué podemos pensar que los discípulos pensaban esto? Bueno, los discípulos eran hombres de mar, eran pescadores. O sea, un pescador, uno de nosotros que no sea pescador o que no habitúe ir al mar en esta manera, en un barco, pues a lo mejor cualquier olita y ya nos mareamos o nos espantamos con que se va a hundir el barco, ¿no? Un Dramamine o algo, ¿no? Pero un pescador o alguien que está habituado a estos trabajos, pues la verdad es de que no se va a espantar con cualquier ola. Es gente que ha enfrentado olas, que ha enfrentado fuertes vientos, que ha enfrentado muchas cosas. De hecho, hay muchas historias entre marineros. Sin embargo, vemos que aquí a los discípulos les ganó la desesperación. O sea, su angustia fue tan grande que fueron rápidamente con Jesús y vemos que tenían mucho miedo. Y lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Y lo leemos fácil y lo hemos leído muchas veces. Sin embargo, este Señor, sálvanos que perecemos, va más allá de un ruego piadoso, digamos, porque podemos decir, bueno, fueron a Jesús y le estaban rogando que los salvara. Sin embargo, hay mucho más allá adentro. Vamos a Marcos 4:38. Dice así: Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada, y los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Ya es diferente, ¿no? O sea, ya no fue un clamor de ayúdanos, socorro. No, es más que nada, ¿no te das cuenta de mi necesidad?
¿Qué no te importa acaso mi sufrimiento? Ahora bien, Jesús estaba con ellos en la barca, no estaban solos. Ellos habían estado con Jesús, habían caminado con Jesús, habían escuchado a Jesús, habían visto grandes milagros, habían comido con Jesús. Ellos conocían a Jesús más allá de las multitudes. Las multitudes veían a Jesús de lejos. Ellos no. Ellos pasaban tiempo cerca de Jesús. Y sus discípulos eran tan cercanos que incluso cuando Jesús explicaba, les decía las parábolas a la gente, ellos muchas veces no entendían e iban a él después y le preguntaban, no entendimos. Y Jesús les explicaba. Eso no se los explicaba a la gente, sino solamente a los más cercanos. Sin embargo, aquí vemos un fuerte reclamo. Un reclamo que es eso, y ahorita lo vamos a ver más a profundidad. Pero, por ejemplo, el pastor Raúl en varias ocasiones nos ha comentado que cuando una persona, o él está hablando con una persona, y esta persona se le llega a salir una grosería o algo que no debió haber dicho, el pastor Raúl, cuando le dicen, normalmente le dicen, perdón, se me salió. Y él que les responde, se te salió porque estaba adentro. Muchos ya lo hemos oído de él, que nos lo cuenta. Pero es muy cierto, se salió porque estaba adentro. En este caso los discípulos le dijeron a Jesús un reclamo muy fuerte porque estaba dentro de ellos. Solamente que no había salido. Y muchas veces Dios puede usar circunstancias fuertes para mostrarnos lo que hay dentro de nosotros. A veces no nos damos cuenta y podemos pensar que todo está bien, que no, pues ando muy bien, ¿no? Y de repente llega una tempestad, algo que nos sacude, lo que sea, y de repente brota lo que hay dentro de nosotros. Aquella tempestad, aquella tormenta había sacado a la luz la incredulidad y la inseguridad de los discípulos. Jesús estaba con ellos en la barca. Ellos lo sabían, lo estaban viendo. Sin embargo, las circunstancias pudieron más con ellos en ese momento. Jesús no los iba a dejar morir en ningún momento. Jesús tenía cuidado de ellos. Jesús no es negligente. Y ellos lo sabían. Hoy en día vemos mucha gente que ante alguna circunstancia difícil, una muerte o algo que no fue como ellos pensaban o querían, y le reclaman a Dios. Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué te llevaste a fulanito? ¿Por qué? Y vemos gritos de angustia, reclamándole. Muchas veces, ¿por qué? Por ignorancia, en muchos de los casos. En otros casos porque, aunque sabemos que Dios es fiel y cumple sus promesas, pero muchas personas atribuyen a Dios promesas que Él nunca hizo. Pero tú me prometiste, pero Dios, yo nunca te prometí eso. Tú lo querías. Y sin embargo sale reclamo, sale queja, y quejas amargas del corazón. Acompáñame en Marcos 4, 39 y 40, ya para lo que continuamos ahí. Dice, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo gran calma. Luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Vemos a Jesús que despierta, lo despertaron y dijo sencillas palabras, no hizo acá una faramalla y gritos, no, dijo dos palabras, pero con mucha autoridad, con la autoridad del cielo. Y la tempestad obedeció. Y los discípulos quizá no se habían dado cuenta hasta ese momento, pero tenían miedo y no tenían fe. Ahora bien, como cristianos también somos discípulos. Vemos discípulos y pensamos en los 12. Sin embargo, todo aquel que pone su confianza en Cristo es discípulo de Cristo.
Y también nos podemos identificar en ciertas maneras con ellos. ¿Por qué? Porque si bien todos llegamos a tener un grado de madurez, nadie empieza maduro. Nadie empieza con... Los gigantes de la fe no comenzaron así. Ninguno. Todos empezamos bien verdes y algunos súper verdes. Pero nadie se puede decir que nació maduro. Nadie. Sin embargo, siguiendo los pasos de nuestro Maestro, crecemos en madurez y conforme vamos dando respuesta, esa madurez va avanzando, vamos creciendo en madurez. ¿Y qué es lo que buscamos como cristianos? Llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, nuestro Maestro. Un discípulo también se puede decir como un aprendiz. Vemos un aprendiz de un carpintero, pues es que está aprendiendo a hacer lo que ese carpintero sabe hacer. Un panadero igual, o sea, el maestro panadero es el experto, pero el aprendiz está buscando llegar a ese conocimiento. Y no solo teórico, sino práctico. ¿De qué le sirve al panadero saber todas las recetas y no, sí, esto? Pero a ver, hace el pan, ay, se le quema el agua. O sea, no es teórico nada más. Es importante y es muy importante, pero eso es la base nada más para la práctica. Ninguno nacemos maduros. Y Jesús confrontó a sus discípulos con esa realidad, que no tenían fe. Estaban con miedo y le reclamaron, ¿y dónde está su fe? ¿Por qué tienen miedo? No tienen que temer, yo estoy aquí. Y esto no se los dijo para humillarlos ni para burlarse de ellos, sino para que se dieran cuenta de su realidad, de que tenían que crecer en ello, de que no tenían fe, eso era el punto en donde tenían que crecer. Y si no se los dice, muchas veces pueden pensar uno que todo está bien. Dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Era una disciplina, o sea, se ha de haber sentido feo, o sea, que Jesús mismo te diga, ¿no tienes fe? Ay, sí, se siente feo, ¿no? Y sin embargo, todo esto fue poniendo bases para que ellos fueran creciendo en ello. No fue fácil y siguieron creciendo, lo vamos a ir viendo. Y aquí es donde llegamos a nuestra segunda tormenta, o nuestra segunda historia. Acompáñenme a Mateo 14, 22 al 33. Yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente, usted ahí me va siguiendo. Me dicen cuando estén ahí. ¿Listos? Bien, dice así. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban con grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo. «Tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó. «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando se subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron.
Esta es nuestra segunda historia y aquí en contexto vienen del milagro de la alimentación de los 5,000. Aquí los discípulos acaban de presenciar cómo Jesús multiplica los alimentos para dar a muchísima gente. Se narran 5,000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños. O sea, conservadoramente pueden ser unas 15,000 personas. O sea, alimentar 15,000 personas. O sea, ubicamos cuántas son 15,000 siendo bajita la mano, ¿no? O sea, pudieron haber sido muchos más y si en ese tiempo tenían muchos hijos, realmente era mucha gente. O sea, es como, no sé, en las fotos, no sé si ha visto, porque espero que solo sean fotos, pero en el carnaval, por ejemplo, en el último, o sea, vieron, ahí se veía, sacaron una foto así de la panorámica, ya con un dron y toda la cosa, y es un estimado más o menos que eran los días bajitos como unas 11,000 personas más o menos, 8,000 personas quizá, llegando a ser muchas más. Pero para que se dé una idea, puede ver una foto de algún carnaval de aquí y es más o menos el grupo que era. Era muchísima gente. Alimentar a todos ellos era cosa seria. Y vieron los discípulos cómo Jesús multiplicó el pan, los pescados, y todos comieron hasta saciarse y sobró. ¿Sobraron cuántas cestas? 12. Un milagro humanamente impresionante y que muchas veces realmente no dimensionamos. Pero si estuviéramos ahí en ese momento, regresaríamos ahorita y ¡ay, fue increíble! O sea, realmente es algo impresionante. Sin embargo, después de ese milagro, Jesús se apartó al monte a orar solo, mientras le pidió a sus discípulos que se adelantaran, que fueran al lago y que fueran avanzando en el mar, porque seguramente era un trayecto larguito. Sin embargo, mientras ellos cruzaban, apareció un fuerte viento, otra tormenta. Estos discípulos, ¿no? O sea, otro viento, las tormentas los seguían, ¿no? Y vemos que estaban luchando con el viento y estaban peleándose para que no se hundiera la barca. Y vemos que eran las 3 de la mañana, alrededor de las 3 de la mañana. O sea, también ya había sido trabajo duro, el alimentar a tanta gente o el repartirlo y el recoger las cestas, pues era algo pesado después de todo lo que habían hecho. Sin embargo, a las 3 de la mañana Jesús se acerca a la barca caminando sobre el agua. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Se aterraron. Imagínense, las 3 de la mañana y de repente ven a alguien caminando en el agua. O sea, aunque usted lea la historia, si va al malecón y ve a alguien caminando en el agua, va a salir corriendo. Díganme que no. Y es una historia que conocemos, estamos muy familiarizados, pero en el momento los discípulos fue algo muy impresionante y aterrador, ya que ellos jamás imaginaron que Jesús iba a aparecer caminando sobre el mar. Ellos a lo mejor pensaron que los iba a alcanzar en otro barco, no sé, pero lo ven caminando sobre el agua y se espantan. ¿Y qué dijeron ellos? Un fantasma. ¿Y Jesús qué les dijo? No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Jesús no les reprochó nada, o sea, aquí no vemos por qué tienen tan poca fe o algo, o sea, no, que les dijo no tengan miedo. ¿Por qué? Porque Jesús entendía que no era algo que esperaban ver, que era normal que se espantaran porque jamás habían visto a alguien caminar en el mar. Pero les dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Ahora bien, aunque soplaban los vientos y estaba todo el clima feo, había algo bien importante y que aquí menciona Jesús. Jesús estaba presente en medio de la tempestad. No estaban solos. Muchas veces en medio de las tempestades de la vida el miedo nos invade. Y aunque sabemos, conocemos la palabra y hemos estado aquí servicio tras servicio y hemos escuchado, etcétera, muchas veces el miedo nos invade. ¿Y por qué pasa esto?
porque nos olvidamos que el Señor está presente, que el Señor está con nosotros. Y esto va mucho más allá de un cliché cristiano. No, esto no es un cliché, y muchas veces se dice como un cliché. Si Dios está contigo, órale, sí, pero seguimos bien aterrados, ¿no? No, o sea, si Dios está presente en medio de cualquier tempestad, lo que sea, eso lo cambia todo, totalmente. Y aunque sea una tempestad muy grande, tenemos que tener bien presente eso. No importa lo grande que sea la tempestad, si Jesús está presente, es lo único que importa. No solo es lo más importante, es lo único que importa. Y entonces llegamos al punto donde Pedro le dice a Jesús en el 28, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Pedro era impulsivo, emocional, tosco y aventado. Él dijo, también quiero caminar sobre el agua, ¿no? Y sin embargo Jesús no se lo reprocha. No le reprochó su petición, sino al contrario, que le dijo en el 29, sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Aquí, ¿qué podemos ver? Cuando supieron que era Jesús, Pedro le pidió ir hacia él. ¿Por qué pudo caminar por el agua? Porque tenía los ojos puestos en Jesús. Estaba viendo a Jesús. Y sin embargo, y empezó a caminar sobre el agua. Sin embargo, a medio camino, ¿qué pasó? Quitó los ojos de Jesús. Por eso se hundió. Y ese fue el error de Pedro. Y es un error que podemos decir, ay Pedro, pero no, o sea, nosotros hemos hecho esto muchas veces. Quizá ninguno hemos caminado sobre el agua, pero muchas veces hemos enfrentado alguna situación, alguna tempestad, algo en donde Jesús nos dice, estoy aquí, ven. Y podemos dar unos pasitos, ir, y de repente quitamos nuestros ojos de Jesús y entra la duda, ¿no? Y empezamos a hundirnos. Cuando quitemos nuestros ojos de Jesús, nos vamos a comenzar a hundir inevitablemente, porque lo único que nos sostiene es Él. Ahora bien, algo también importante es que las condiciones externas, o sea, toda la tormenta no cambió. Jesús no quitó la tormenta para que Pedro caminara sobre el agua. Sin embargo, aún en medio de la tormenta, Pedro avanzó sobre el agua, viendo a Jesús. Porque qué padre hubiera sido, ¿no? O sea, se calma todo y ya va caminando sobre el agua, ¿no? No. O sea, Jesús nos da de su paz para enfrentar las tempestades, o vamos en medio de las tempestades. Él no va a quitar las circunstancias externas, no vamos a evitar los problemas, son parte de esta vida. Ahora bien, Jesús no iba a dejar que Pedro se ahogara. Cuando se empezó a hundir, vemos que dice, lo sacó de inmediato, pero ahora sí le reprochó. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? En otras versiones, o más bien, esta es la única versión que dice, añade el de mí. Las demás dice, ¿por qué dudaste? Sin embargo, escogí la Nueva Traducción Viviente exactamente por ese énfasis, porque aunque textualmente no lo dice, sí está implícito. ¿Por qué? Porque cuando dudamos de lo que nos dice la palabra, cuando dudamos lo que nos dice Dios, estamos dudando de Él. Ahora bien, muchos pudieran pensar, no, pues por lo menos caminó, ¿no? O sea, fuera de Jesús y de Pedro, nadie más ha caminado sobre el agua. Vamos a decir, bueno, dio unos pasitos sobre el agua Pedro, ¿no? O sea,
Uno muchas veces quiere ser más bueno que Dios, ¿no? Y podríamos ponernos, si hubiéramos estado en esa circunstancia, en esa situación, pudiéramos decirle a Pedro: lo hiciste muy bien, Pedro, o sea, ya faltó poquito, pero ahí la llevas, ¿no? Ánimo a la otra. Y Jesús no hizo eso. Jesús le dijo: ¿por qué dudaste? O sea, tienes tan poca fe. ¿Y por qué lo hizo así Jesús? Porque era importante que Pedro conociera en lo que tenía que crecer, pero aparte, acordémonos, era su discípulo y era un discipulado intensivo. O sea, Jesús sabía que tenía el tiempo limitado con ellos. O sea, no iba a estar muchos años con ellos, era corto el tiempo. No tenía tiempo para vacilaciones, no tenía tiempo para juegos. Era en serio. Y Jesús quería que ellos estuvieran, que caminaran lo más que pudieran para en el discipulado, porque sabía que iban a estar solos. O sea, va a llegar el tiempo donde yo no voy a estar con ustedes. Y de hecho hubo un momento en donde no pudieron expulsar un demonio, de un endemoniado, y se los reprocha, porque no tienen fe. O sea, ¿por qué no pudieron expulsarlo? O sea, traigan para acá al muchacho, dijo. Y lo traen y libera a ese endemoniado. Y luego le preguntan: ¿pero qué pasó? ¿Por qué no pudimos? Y ya les explica. Y les explica porque se van a encontrar con más gente así, con más circunstancias así que no son fáciles, que conllevan mayor profundidad en el conocimiento de Dios, mayor intimidad con Dios. Vemos que Jesús pasaba horas con el Padre. Cuando iba a tomar una decisión como la de la elección de los 12, pasó toda la noche orando. Era algo bien importante. Y a ellos, cuando se los llevó a orar, ¿qué pasó? Se durmieron. No pudieron estar despiertos ni una hora. Y no es una regla que tenga que orar una hora usted al día, pero nos habla de esa comparativo, ¿no? O sea, Jesús pasaba largas horas con el Padre y ellos no habían madurado en eso. Pero ánimo. Y vemos en el libro de los Hechos que después de eso, ¿qué pasaba ya que maduraron más adelante? Estaban unánimes juntos en oración. Y vemos que incluso ya con Pablo más adelante, hasta se les durmió ahí un hermanito y se cayó del techo, bueno, de la ventana. ¿Por qué? Porque eran muchas horas, porque ya no estaban en este punto, ya habían madurado. Enfrentamos un mundo hostil, un mundo que no va a tener vacilaciones con nosotros. Dijimos en un principio, todos somos discípulos de Cristo. Aunque usted llegue a un nivel de madurez más avanzado y mayor profundidad, seguimos siendo discípulos de Cristo. Nunca dejamos de ser discípulos de Cristo. Y tenemos que avanzar. No sabemos cuántos años tenemos, cuántos años vamos a vivir, pero si no somos diligentes, este mundo no está jugando. Y lo vemos, vean las noticias. El diablo no está jugando, o sea, muchas cosas que si no somos diligentes y estamos en la brecha, el mundo nos va a comer. Y llegamos a nuestra tercera tormenta, nuestra tercera historia. ¿Y qué creen? Ya la leímos al principio. Es la tercera, es la final, pero ya la leímos. Vimos que Pablo iba como prisionero trasladado a Roma para ser juzgado por el César. El trayecto en barco fue fuerte, hubo un montón de vientos, casi se rompe el barco en muchas ocasiones. Sin embargo, llegaron a un punto de una fuerte tormenta que fue la enseñanza que dio nuestro hermano Víctor. Por si no la escuchó, ahí está grabada. Y la tripulación estaban aterrados. ¿Sabe por qué? Porque estaban en la misma condición que los discípulos al principio. Pensaban que el barco se iba a hundir y que iban a morir. Tenían mucho miedo.
dedicaron sus esfuerzos para salvar la nave. No comieron, no durmieron por estar al pendiente que no se hundiera la nave. Al igual que los discípulos, vemos que tenían mucho miedo, pero ellos no eran discípulos. Es una diferencia muy importante. Ambos grupos eran gente de mar, estos eran marineros también. Sin embargo, ellos no eran discípulos de Cristo. Solamente Pablo y sus acompañantes Aristarco y Lucas. Y sin embargo, los discípulos de Cristo sí vemos que tenían otra actitud muy diferente. Vamos a Hechos 27, 22 al 25, y dice así: pero ahora les pido que se animen, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios, el Dios al que sirvo y al que pertenezco. El ángel me dijo: no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador, y por ti Dios les conservará la vida a todos los que están contigo en el barco. Por eso, anímense, señores, yo confío en Dios y sé que todo sucede así como me lo dijeron. O sea, qué diferencia, ¿no? O sea, no solo con la tripulación del barco, sino con los mismos discípulos del principio, de las dos historias anteriores. Una actitud totalmente diferente. Vemos varias cosas ahí. Pablo no estaba envuelto en pánico ni miedo. Y les digo, no quiere decir que no fuera humano, pero sabía quién estaba con él. Y no solo eso, no solo estaba tranquilo, buscaba animar a la gente que estaba con él. En Hechos 27, 33 al 34 dice así: Cuando estaba a punto de amanecer, Pablo los animó a que comieran y les dijo: desde hace 14 días ustedes están tan llenos de miedo que no comen. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para recuperar las fuerzas. Ninguno de ustedes se perderá ni uno solo de sus cabellos de su cabeza. Vemos aquí cómo estaban realmente aterrados. O sea, para no comer 14 días, ¿alguno de ustedes no ha comido en 14 días? No. O sea, realmente tenían miedo. O sea, si hubiéramos estado en esas circunstancias, a lo mejor también estuviéramos ahí ayudando y no se hunda la nave, no sé. Pero Pablo estaba bien tranquilo en ese sentido. No quiere decir que sea negligente. O sea, que tengamos paz en medio de las tormentas no justifica negligencias. No confundamos esa parte. Y en el 27, 39 y 40 dice así: Cuando amaneció, aunque no podían reconocer la tierra, vieron una bahía que tenía playa, y hacia allá decidieron arrimar el barco a como diera lugar. Cortaron las cuerdas de las anclas y las dejaron caer al mar. Soltaron los remos que guiaban el barco. Luego alzaron la vela delantera y se dirigieron a la playa. En este momento la tripulación debe de haber sentido un profundo alivio, ¿no? O sea, por fin tierra a la vista. Ya, la libramos, ¿no? Pero ¿qué pasó en el 41? Pero el barco fue a dar a un banco de arena y se atascó. La parte delantera se encajó en el fondo y no se podía mover. La parte de atrás se hacía pedazos por la fuerza de las olas que golpeaban. Otro problema. Aquí vemos que cuando ya empezaba así como el rayito de esperanza, de repente se empieza a despedazar el barco, se atora y las olas empiezan a romper una parte del barco. Pues, ¿qué pasó? Han de haber dicho ellos, ¿no? Y en el 42 dice así: los soldados querían matar a los presos para que ninguno se escapara nadando. Otro problema, el rayito de esperanza ahí ya se desvaneció, ¿no? Para muchos. O sea, ya los soldados dijeron: se nos van a huir, se van a fugar nadando. ¿Y qué dijeron? Pues hay que darles cuello a todos. Sin embargo, aunque las cosas parecían ponerse feas, Pablo estaba tranquilo en ello. Pues digo, porque Pablo se incluía en esa resolución, o sea, Pablo también iba como prisionero. Sin embargo, dice el 43, pero el capitán de los soldados
para salvar la vida de Pablo, no se los permitió. Les ordenó que a todos los que supieran nadar saltaran primero al agua para llegar a tierra, y que los demás salieran agarrados de tablas o de los pedazos del barco. Así fue como todos llegamos a tierra sanos y salvos. Dios proveyó una salida, y era lo que había prometido, ¿no? Que iba a conservar a toda la tripulación, que nadie se iba a perder. Ahora bien, Pablo no solo no estaba aterrado, o sea, Pablo no se iba a fugar. Pablo estaba tranquilo, sabía que iba a llegar a Roma. Pablo descansaba en el Señor. Y hemos visto tres viajes en barco, los cuales son muy diferentes uno del otro. Los tres vimos que se levantaron fuertes tempestades, fuertes vientos, de tal manera que sus ocupantes de esos barcos pensaron que iban a morir. Sin embargo, también vemos en ello tres etapas de la madurez del creyente, del discípulo de Cristo. En la primera etapa vimos que los discípulos apenas comenzaban a dar sus primeros pasos en el Señor. Iban apenas verdes, pero ahí estaban. Vimos cómo aquella tempestad manifestó su incredulidad. Y esto es algo que a todos nos ha pasado y a todos nos puede llegar a pasar más adelante. Aunque estaban caminando con Jesús, aún mostraban falta de fe. En la segunda etapa vimos un avance muy importante en uno de sus discípulos, en Pedro, que en medio de la tormenta se animó a caminar sobre el agua, confiando en lo que le había dicho Jesús. Sin embargo, vimos que Jesús no le reprochó la petición de caminar sobre el agua. Vimos que Jesús le reprochó cuando dudó y se empezó a hundir. Vemos esta etapa del discipulado, del todo discípulo, que ya es una etapa un poquito más avanzada. Sin embargo, Jesús no quiere que nos quedemos ahí. Jesús no quería que Pedro se quedara ahí con unos pasitos y ya. Él quería que avanzara en el discipulado, que creciera su fe todavía mucho más. Es como un niño, o sea, bueno, aquí no hay ahorita ningún niño que apenas esté aprendiendo no tan grande, que apenas esté aprendiendo a caminar. No, tú ya caminas. Pero por ejemplo, bueno, en el cunero lo vemos con André, ¿no? El hijo de Fer y Jaciel. O sea, está ahí como que comenzándole ahí a gatear, y cuando vemos un niño así y de repente empieza a dar sus primeros pasitos, ¿cómo va? Así como que así, ¿no? Inseguro y con las piernitas abiertas y que se quiere caer, ¿no? Pero ¿qué pensarían si ven un niño de 25 años caminando así? Hay varias opciones: o tiene un problema de salud, alguna condición médica, o está rosado. O sea, no hay de otra. O sea, que camine así es una de esas. Pero no es normal. Algo tiene. Jesús no quiere que sigamos caminando de esa manera ya después de que llevamos años en Él. Quiere que avancemos a la tercera etapa. En la tercera etapa vemos otro discípulo, que es Pablo. Aunque Pablo sí pasó por estas etapas anteriores, ya en este punto ya era una etapa más avanzada. Ya, aunque sí había cometido errores, inmadureces y muchas cosas en un principio, igual que todos, ya había avanzado mucho más. Ya aquí ya no era como los otros discípulos que estaban inseguros, con miedo, con terror. Y era un hombre que primeramente buscaba la voluntad de Dios. O sea, a Pablo Dios le había hablado por medio de un ángel. O sea, Pablo buscaba la dirección de Dios. No era un hombre que caminara nada más hacia ciegas. Primera cosa. Segunda, le creyó a Dios.
mensaje que le dio el ángel, Pablo lo creyó y sabía que si Dios quería que llegara a Roma y compadeciera delante del César, así iba a ser. Y si el Señor le prometió que todos los tripulantes de la nave se iban a salvar y ninguno iba a morir, así iba a ser. Y bueno, los de a su alrededor no creían que iban a morir. Sin embargo, aún en esto Pablo los animó. O sea, Pablo no se quedó para él mismo de yo estoy tranquilo y pues que el edificio se incendie, ¿no? No me va a pasar nada. No. O sea, vemos un Pablo preocupado por los demás también. O sea, no solo por él mismo, sino también vemos animando a la gente e interviniendo en medio de ellos, o sea, con valor, porque era un prisionero, no era alguien con voz y voto. Sin embargo, Pablo estaba confiado en el Señor. Y esa es la tercera etapa de todo discípulo, a donde tenemos que llegar y más allá. O sea, tenemos que seguir creciendo, cada uno de nosotros. El discipulado nunca se acaba. Nuestra carrera en esta tierra termina hasta que morimos. Sin embargo, allá vamos a estar con Él, ya directamente. En Filipenses 1, 21 al 24 dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, imagínense al punto al que llegó Pablo, en donde decía, o sea, si me muero, es mucho mejor que cualquier cosa aquí. O sea, es lo que yo quiero, llegar allá. Sin embargo, si tengo que estar aquí, pues padeciendo, pero por causa de ustedes, por la obra de Cristo, pues no sé qué escoger, porque ambas cosas son buenas. O sea, aquí voy a ayudar con la edificación de la iglesia, los voy a edificar, voy a verlos crecer, pero si me voy es muchísimo mejor, porque ya estoy con Él, en la meta. ¿Qué nivel de entendimiento, no? Y bueno, luego cuando vemos algún accidente o alguna situación donde vemos la muerte de cerca y nos ponemos en ese lugar, como que meditamos más, ¿no? O sea, ¿qué hubiéramos hecho nosotros, Señor? Ya. Sin embargo, Él era consciente de esto, de que un día Él iba a morir y que era mucho mejor porque iba a estar con el Maestro. Dijimos, para recordar, Pablo no era perfecto, no era infalible, llegaba a tener miedo en algún momento, o sea, también pasaba por eso, o sea, tampoco pensemos que la madurez implica no llegar a tener miedo en algún momento, no es cierto, no es eso. Pero cuando lleguemos a tener miedo o cuando lleguemos a pasar alguna circunstancia que nos pone así como, Señor, ¿qué hago? Vayamos al Señor. Recordemos lo que dice Mateo 14, 27. ¿Qué dijo Jesús? No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Esas palabras, yo estoy aquí, tienen que bastar. Si Jesús está aquí, no importa lo que pase, no importa la tormenta, el tamaño de la tormenta, lo que sea, Jesús está aquí. Jesús está presente. Y si Jesús está presente, o sea, el creador del universo está presente. O sea, ¿qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? O sea, si eso no es suficiente, nada va a sernos suficiente. Por lo tanto, no tengamos miedo, tengamos ánimo. Él está aquí. Vamos a orar, ¿no? Muchas gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque por medio de ella, Señor, tú nos hablas y nos muestras, Señor, que tú estás con nosotros. Y aunque nosotros
en diferentes etapas estamos, quizá quien ya comenzó la carrera, Señor, queremos terminarla. Y queremos terminarla con ánimo, sin miedo, sabiendo que tú estás con nosotros, Señor. Y no queremos conformarnos solamente con, bueno, ya soy salvo, y no, queremos seguir avanzando en madurez, queremos crecer en ti, Señor. Queremos conocerte más y más y más. Y no solo quedarnos para nosotros, sino queremos ver a nuestro alrededor, al mundo que se pierde, Señor. Y queremos también velar por ellos. Cumplir la gran comisión implica ello, ir y hacer discípulos. ¿Por qué? Porque hay un mundo que se pierde. Y tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ello también habla de madurez de nuestra parte. No queremos ser egoístas tampoco, Señor, sino queremos cumplir tu palabra con amor, cumplir la gran comisión que nos has hecho, Señor, por amor a ti y por amor a nuestro prójimo, Señor. No queremos quedarnos en un nivel de madurez básico, verdes, en un punto inicial solamente, sino queremos avanzar cada día más, Señor. Y solo podemos hacer esto, Señor, conociéndote más profundamente, no por la superficie, no solamente por lo que escuchamos un domingo y ya, sino conocerte a ti de forma real, Señor. No forma teórica, quedarnos con, me aprendí un versículo y ya no, o sea, quiero vivirlo. Queremos vivir lo que escuchamos de ti, queremos atesorar tus palabras, no queremos menospreciar tu palabra, Señor, sino que avancemos cada día más en el conocimiento tuyo, Señor, en el amor a ti. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por mis hermanos, que cada uno de nosotros, Señor, meditemos tu palabra, Señor, en donde estemos. Todo el día, Señor, estemos meditando en lo que tú nos hablas, Señor, y dando respuesta a lo que nos hayas hablado, Señor. Porque queremos avanzar, Señor. Queremos obedecerte, Señor, en lo que tú nos estés pidiendo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.